Hola iglesia, soy la pastora Silvia, qué gusto que hoy se puedan conectar y puedan acompañarnos en este recorrido que hemos estado haciendo por los últimos días de Jesús, la pasión de Jesús, y hoy vamos a estar hablando acerca del juicio y vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Como hacemos en Iglesia DC, oramos primero. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Queremos exponernos a tu palabra, Señor, y queremos que, como dice la Biblia, Señor, todo lo que hoy vayamos a aprender, toda la palabra que tú nos vas a revelar, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, y podamos dar fruto al 100%. Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para comprender, para entender y para recibir lo que tienes dispuesto para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que hoy yo voy a desarrollar le he puesto por nombre el juicio ilegal y la muerte dolorosa más victoriosa. Entonces, yo quiero que usted pueda imaginarse ahorita un poco de lo que vamos a estar hablando acerca del previo a la muerte de Jesús, que fue toda la parte del arresto. Pero quiero contar un poco acerca de lo que estaba pasando en el tiempo de Palestina cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Y por qué quiero contarles esto? Para poder entender un poco todo el trasfondo del juicio que lleva Jesús. Voy a contarles un poco la situación política. Dice que en ese momento en Roma, todo el imperio de Palestina es dominado por Roma. Y en Roma de parte de Roma ponían un gobernante, que en este caso era Poncio Pilato. A Poncio Pilato le pusieron un grupo de soldados que eran los que lo acompañaban y estaban con él en la parte de Palestina. En ese momento estaba dominando también el rey Herodes, el rey Herodes el Grande, y cuando él fallece, todo su territorio se divide entre sus dos hijos. Entonces, uno de sus hijos, Herodes Antipas, es el que se deja la parte de Galilea, y Arquelao es el que se deja la parte de Judea. Entonces, esto para conocer un poquito la parte política, la parte social. En ese momento Palestina, además de que estaban los judíos, también tenían la parte de los griegos y los romanos que compartían con ellos territorio. Uno de los detalles que quiero contarles es que aunque el imperio romano venía y conquistaba un lugar, ellos permitían que el pueblo que ellos habían conquistado mantuvieran sus costumbres y mantuvieran sus culturas. Por eso es que tenemos dentro de la parte religiosa, de la parte social, los religiosos, que eran los fariseos, que eran las personas muy apegadas a la ley. Algunos de ellos eran sacerdotes, y por el otro lado teníamos los saduceos, que también eran un grupo religioso. Sus familias compartían con algunos romanos, y una de las cosas es que ellos eran los más ricos, ellos eran los que tenían más dinero. Entonces, como existían esta parte cultural que el imperio romano permitía que se mantuviera en Palestina, los dos grupos sociales que existían eran los religiosos, que les acabo de mencionar, los fariseos y los saduceos, y todo el resto de las clases sociales que podían estar ahí. La última que quiero mencionarles es la parte de la situación judicial. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque de esto se trata todo el proceso del juicio de Cristo. Al existir en el imperio romano la posibilidad de que los judíos continuaran con sus culturas y sus costumbres, ellos permitieron que existiera lo que se llamaba el Sanedrín. Entonces, el Sanedrín era un grupo de judíos que estaba compuesto por jueces, así es como ellos querían llamarlos, ¿verdad? Y empezaban por los 23 jueces hasta llegar a los 71. ¿Por qué llegaban hasta los 71? Porque si recordamos en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: escoge 70 entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. Entonces ellos constituyeron el Sanedrín, por el mínimo eran 23 y el máximo 71.
Entonces, el Sanedrín en ese momento era la Corte Suprema de Justicia. Ellos lo que hacían era administrar la justicia conforme a la interpretación del Torá, que era la ley sagrada de ellos. Y su ámbito de jurisdicción, diríamos los abogados, ¿verdad? O su ámbito de acción abarcaba todos los asuntos que podían ser civiles, asuntos penales, inclusive algún tipo de faltas, pero lo que el Imperio Romano les había quitado a ellos era lo que se llama el ius gladi. El ius gladi es el derecho a la espada o el derecho a la pena de muerte. Entonces, eso era lo único que no podía aplicar el Sanedrín. Quería explicarles eso para poder entender un poco más acerca de lo que vamos a ver ahora. Revivamos las etapas del juicio de Jesús. Entonces, vamos a ver la primera. El arresto, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y 47. Si usted se acuerda de eso, la Biblia nos explica que Jesús está orando en el Getsemaní. Cuando él está orando, llega un grupo de gente que está guiada por Judas, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es llegar a arrestar a Jesús. Dice que con piedras, palos, espadas, ¿verdad? Y Jesús se queda extrañado y le dice, si me han visto todos estos días predicando en las sinagogas, podían arrestarme en cualquiera de esos momentos. Entonces, yo quiero que usted se imagine eso, porque ahora sí empezamos a ver todo lo que ha estado pasando en el país. Imagínese un allanamiento del OIJ, imagínese el SWAT donde llega ahí con todo su armamento a arrestar a Jesús, que ni siquiera tenía una sola arma. Pero esta era toda la forma en la cual estaban ideando para que pudieran arrestar a Jesús. Entonces, imagínense así en el SWAT. La segunda dice, Jesús es llevado a la casa de Caifás. Voy a contarle que Caifás en ese momento era el sumo sacerdote. Una vez al año, se escogía uno de los sacerdotes para que fuera el sumo sacerdote. Y en esta oportunidad era el tiempo de Caifás. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Resulta que en lugar de llevarlo a las celdas del OIJ, digámoslo en palabras de nosotros, lo llevaron a la casa de Caifás. O sea, ahí lo estaban esperando, porque la Biblia nos enseña en el libro de Mateo 20:57 que ahí estaba todo el Concilio Supremo, lo que acabo de explicarles que era el Sanedrín. Entonces, ocurre en la casa de Caifás un juicio privado. Nada más les dejo un comentario. Recuerdan que les dije que habían unos saduceos que eran ricos. Yo pienso que la casa de Caifás era por lo menos parte de gente rica, porque para que quepan 71 personas ahí, o sea, quiere decir que era una casa espaciosa. Pero bueno, entonces viene la otra parte que es el juicio privado, y ese lo encontramos en el libro de Mateo, en los versículos del 59 al 60. Y algo que aquí me llama mucho la atención es que si usted y yo somos de las personas que creemos en los derechos humanos, si nosotros creemos en que las personas tienen derecho a defensa, quiero decirle que aquí no existió. Aquí no hubo oportunidad de que Jesús pudiera contratar un abogado, llámeme al defensor público, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos en las películas y escuchamos en las noticias día a día, aquí no se da. Jesús es llevado, arrestado, a ser sometido a un interrogatorio en el cual no hay quien lo defienda y simplemente es un grupo de personas acusándolo sin oportunidad alguna de que él ejerza ningún tipo de derecho. Vamos a ir a la otra parte, los testigos no tan falsos. Una de las cosas que nos habla el libro de Mateo 20:61 es que dice que habían dos testigos, hombres que rindieron su supuesta declaración para culpar a Jesús, y era una declaración falsa. Dice que tuvieron oportunidad de que muchas personas fueran a rendir su declaración en contra de Jesús, pero ninguna de esas declaraciones fue suficiente para que realmente pudieran encontrar un cargo en contra de Jesús. Entonces hay un momento en el cual dice que existen dos personas que hablan y una de ellas declara esto: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces, ¿por qué podríamos decir que no son testigos tan falsos? Para los hombres de aquel momento esto era algo increíblemente espeluznante, terrible, iba en contra de toda la ley.
para usted y para mí, que ya vivimos posterior a la crucifixión y a la resurrección de Jesús, entendemos que Jesús lo que estaba diciendo era una realidad. Él estaba simbolizando el templo de Dios y en 3 días lo iba a reconstruir. Los 3 días eran los 3 días que Él iba a bajar al Hades y al tercer día iba a resucitar. Y ese tercer día donde Él iba a resucitar, iba a ser restaurada nuestra relación con Dios. Íbamos a tener ese puente del que carecíamos antes de que Jesús muriera. Entonces, solo esto, no sé usted, pero a mí me estremece. El saber que 3 días después eran lo único que Jesús ocupaba para que usted y yo pudiéramos volver a reconciliarnos con el Padre. Y ahora quiero contarles por qué hablamos de 2 testigos. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomio 17:6 que lo menos que había que haber eran 2 testigos. Voy a leerles el versículo. Dice, Deuteronomio 17:6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Deuteronomio 19:15 nos dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Okay? Por eso era necesario al menos 2 testigos, que fue lo que utilizó el Sanedrín en contra de Jesús. Y vamos con el último parte, dice, la acusación y la respuesta. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos 62 hasta 64. Yo quiero que usted pueda tratar de imaginarse esta historia. Resulta que Caifás, en este momento, el sumo sacerdote, ejemplifica el fiscal de la república. Usted imagínese ahorita quién puede ser algún fiscal que usted conozca, alguno que usted haya visto en televisión, pero el fiscal es el que acusa. Para que usted pueda entender un poco más conmigo el contexto. En un juicio penal como el que está siendo sometido Jesús por delitos, entonces uno de los asuntos es que Jesús tenía que ser acusado por alguien. Entonces Caifás asume el papel de fiscal y de acusador en ese momento, y Jesús asume el papel de imputado, o en los términos de nosotros, de delincuente. Entonces esa es la escena que tenemos y nos está contando el libro de Mateo, capítulo 26, dice que Caifás está hablándole y le dice a Jesús, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guarda silencio. O sea, en nuestros términos legales o de abogados, diríamos nosotros, él decide abstenerse de declarar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús guarda silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que no digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho. Él no quiso declararlo por él mismo, sino que le dijo, tú lo has dicho. Entonces, en ese momento es cuando Caifás se estremece, ¿verdad? Porque Jesús sigue diciendo, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes. O sea, esa declaración para ellos era algo que les estremecía todo. Entonces, vamos a ver qué pasa después. Para ellos esta declaración de Jesús es una blasfemia. Y yo quiero que leamos lo que es el término de blasfemia. Dice, viene del griego, y aquí usted puede ver el nombre porque es impronunciable para nosotros, pero viene de las palabras injuriar y reputación. Significa palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, pero en su estricto y generalmente aceptado término se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina. Lo que está ocurriendo aquí para los judíos, para el Sanedrín, es que Jesús se había asemejado a Dios, y eso era para ellos en contra de todo lo que podían creer, en todo lo que ellos podían imaginar. Y es aquí donde tenemos la otra parte, el veredicto, y ese lo encontramos en el libro de Mateo 26, 66. ¿Cuál es el veredicto? Es lo que dice Caifás. Culpable, gritaron, merece morir.
Y aquí estamos hablando de todo el Sanedrín. Recuerdan, el juicio privado que le estaban haciendo a Jesús. Sin abogado defensor, sin oportunidad de poder defender sus derechos, ahí lo estaban declarando culpable. Dice, según la ley mesiánica, ellos podían justificar la sentencia de muerte, ¿verdad? Podían decir, es que al momento en el que él se asemejó a Dios, puede morir. Y les voy a contar por qué. En el libro de Levítico, en el capítulo 24, los versículos del 13 al 16, les leo lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición, que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Y quiero resaltar esto, dice, los que maldigan a Dios serán castigados por su pecado. Por eso hablamos de que él tenía derecho, según el Sanedrín, a morir porque había cometido pecado. Pero si lo vemos a través de las leyes que existían en ese momento, digamos las leyes penales, el pecado no era causal necesariamente de muerte. Entonces voy a continuar leyendo. Todo el que blasfema el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Entonces ahí podemos entender por qué hablamos del veredicto que le estaban dando en ese juicio privado. Ahora quiero hablarles de algo que se llama la falta de tipicidad. La falta de tipicidad es algo que establece en nuestro Código Penal de Costa Rica el artículo 1. Y les voy a leer lo que dice. Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible. ¿Qué significa esto? No podemos decir que alguien cometió un delito si no existe una ley previa que diga esto es delito. Es lo que ocurrió con Jesús. Para las leyes penales del Imperio Romano no había cometido ningún delito. Para los israelitas, la declaración de Jesús de asemejarse a Dios era un pecado que tenía que morir, que tenía que ser ejecutado. Algo de lo cual para Poncio Pilato le quedó muy claro, y eso nosotros lo podemos ver en los versículos en Marcos 15:10. Yo se los digo para que usted pueda leerlo en su casa con calma. Lo encontramos también en Lucas 23:4, en Lucas 23 del 13 al 16 y en Lucas 22. Ahí vemos todas las declaraciones en las cuales podemos entender que por la ley penal de Roma no había ningún delito por el cual Jesús podía morir. Quiero leerles un par de versículos. Uno que está en el libro de Mateo 26:18 dice, hablando de Poncio Pilato, él sabía muy bien que los líderes judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Poncio Pilato tenía certeza de que no había ningún hecho punible cuando hablamos de la parte penal, o sea, ningún hecho delictivo que él hubiera cometido causal de muerte. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 4, dice, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre, no encuentro nada con lo cual acusarlo, por lo que ustedes quieren que lo matemos, lo ejecutemos. Entonces, aquí están los versículos. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos, hablamos ahora el Sanedrín en el juicio privado que le habían hecho, entonces lo habían arrestado por envidia. El otro que leímos de Lucas 23, no hay delito, y quiero que se pueda dejar esta palabra por ahí, no existe ningún delito. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un juicio, el juicio penal siempre tiene que implicar un delito. Si no hay delito, entonces ni siquiera debe existir juicio. Pero estos versículos nos permiten tener claridad de que verdaderamente no había nada para que Jesús fuera arrestado. Vamos a ver esto.
como no había delito, leímos en los dos versículos anteriores, entonces los judíos no ponían, y como les expliqué antes, ellos habían perdido por el Imperio Romano la potestad de poder ejecutar la pena de muerte. Entonces ellos hicieron un cambio en cuanto al delito que ellos querían que se le impusiera pena a Jesús. Entonces, algo así como Big Brother, ¿verdad? Cuando decían las reglas cambian, eso fue lo que ellos quisieron hacer. Ellos vinieron a cambiar las reglas. Entonces tenemos que el libro de Mateo en el versículo 20-27, el libro de Marcos en el capítulo 15-1 nos cuenta una historia diferente. Y voy a leerles lo que dice Marcos 15:1, dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, o sea, todo el Sanedrín, se reunieron para hablar del próximo paso. Quiere decir que no les había podido convencer lo que tenían ahí, ellos necesitaban buscar otra estrategia. Y voy a leerles otro, dice: entonces, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 1 y 2. Nos dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Si recuerdan un poco los versículos que acabamos de leer, el pecado de Jesús era haber blasfemado contra Dios, pero por la blasfemia no podían llevarlo a la pena de muerte. Entonces ellos hacen este cambio, y es el que quiero que le presten atención. Dice: este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirles que no paguen impuestos al gobierno romano. O sea, él lo que estaba diciéndoles es: Jesús lo que está haciendo es oponiendo al pueblo en contra de Roma. Y eso, en el caso del Imperio Romano, sí podía ser sancionado como un delito con pena de muerte. Ellos lo que estaban tratando de decir es que Jesús estaba haciendo lo que se llama sedición. La sedición es, voy a leerles el significado, dice: un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Algunos sinónimos que podemos encontrar es motín, levantamiento, rebelión, alzamiento, insurgencia, sublevación, insurrección. Esas son algunas de las cosas que podemos encontrar. Entonces hay un cambio de versión. Ellos querían que Jesús muriera por la blasfemia, no se puede, entonces dicen: Jesús está provocando sedición, se está rebelando, está tratando de llevar al pueblo en contra del Imperio Romano. Esto sí era una causal de muerte. ¿Qué pasaba en el libro de Mateo 23:15? Que es el paso siguiente. Cuando llevan a Jesús ante Pilato, recuerden que estamos en el tiempo de la Pascua. Una de las cosas que para los romanos era una forma de congraciarse con los judíos era poder soltar a alguno de sus reos presos que tuvieran. Esto es lo que se conoce como el indulto. El indulto dice que es una gracia, algo que que el imputado, que el delincuente, que el reo no merece. Pero dice, es una gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado. En este momento, Poncio Pilato podía ejercer el indulto. Dice, por lo cual perdona total o parcialmente una pena, o la conmuta por otra más benigna. O sea, podía exonerarlo de la cárcel, o podía decirle, si su sentencia dice que usted tiene 3 años de prisión, yo puedo reducírsela a 1, a 1 año y medio puedo reducírsela a 6 meses. Entonces, esto era la parte del indulto. Una de las cosas es que
La sentencia definitiva nosotros la encontramos en estos versículos de Mateo 24, 26 y 26, perdón, y Lucas 23, 24. Entonces, cuando se encuentra Pilato con toda la muchedumbre instigada por el Sanedrín, por los sumos sacerdotes para matar a Jesús, y él tiene que ejercer ese derecho de indulto, entonces lo que él hace es tener que dictar una sentencia definitiva. Él decía, yo puedo darle la libertad a Jesús, aplicar hoy el indulto, o puedo liberar a Barrabás, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que ocurrió en ese momento. Nos dice el libro de Mateo, Pilato vio que no lograba nada. Él sabía, por lo que hemos visto en los versículos anteriores, que no había ningún delito real que hubiera cometido Jesús en contra de la ley romana, pero no podía hacer nada. La muchedumbre era grande y no lograba que ellos pudieran entender cuál era la posición que él estaba tomando. Pero dice, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Como él era el representante del Imperio Romano y necesitaba congraciarse con Augusto César, que en ese momento era el emperador, entonces él decidió tomar partido en algo que por eso le puse a la enseñanza un juicio que fuera ilegal. ¿Por qué? Porque era un inocente donde no había ninguna norma, ninguna ley que lo condenara por el delito de muerte. Pero entonces dice, así que él mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. Es lo que usted y yo siempre hemos conocido y vemos en las películas, ¿verdad? Donde él simplemente se lava las manos. Esto no es mi responsabilidad. La sangre de Jesús no es mi responsabilidad. Y aquí hay una declaración muy fuerte, ¿verdad?, que hace él al decir, soy inocente de esta sangre, la responsabilidad es de ustedes. Y cómo el pueblo de Israel asume esa responsabilidad. Dice, así que fue Pilato que dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Quiero leerles algo que encontré mientras estudiaba esto. Y él es un abogado estadounidense, él es muy conocido porque además de ser abogado, él utiliza su parte de derecho para aplicarlo a la Biblia y a las enseñanzas cristianas. Y él dice, entre los juicios criminales, este es único en el sentido de que no son las acciones, sino la identidad del acusado el asunto del juicio. ¿Sabe? Si usted no es abogado, tal vez no logra entender mucho, pero a mí esto me impresiona mucho, porque cuando nosotros hablamos de que hay alguien que está sometido a un juicio, es porque todo lo que él hizo, todas sus acciones son merecedoras de un delito, de una falta. Sin embargo, en el caso de Jesús no eran sus acciones, era el hecho de ser comparado con Dios, el causante de toda la rebelión que se estaba ocurriendo en ese momento y de que fuera enjuiciado. Quiero contarles nada más esto como un dato curioso dentro de la parte esta de su juicio, donde Jesús va a un lado, va al otro. Hay un momento en el cual hablan de que Jesús es Galileo. Y como les conté al inicio, Herodes el Grande, cuando fallece, divide su herencia, su territorio entre sus dos hijos. Entonces, Herodes Antipas se encarga de Galilea. Como se encarga de Galilea, Poncio Pilato lleva a Jesús a donde está Herodes, por ser Jesús Galileo, y quiere que Herodes lo interrogue y determine si hay o no alguna causal de muerte, ¿verdad? Pero Jesús durante esta presentación no dice nada. Él se queda callado a todo lo que le preguntan. Entonces devuelven a Jesús de donde está con Herodes Antipas hacia Poncio Pilato. Pero la Biblia nos cuenta que
Herodes y Poncio Pilato no se llevaban, estaban enemistados. Pero después de que Jesús va, ellos vuelven a estar en amistad. Son pequeños destellos de lo que la presencia de Dios puede hacer en nuestras vidas y en la vida de cualquiera que permita que Él esté ahí. Una enemistad, imagínense, entre reyes, entre personas que eran importantes, y fue suficiente para que Jesús hiciera el milagro de que la enemistad se convirtiera nuevamente en amistad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se siente escuchando acerca de un juicio ilegal, pero necesario para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna hoy? Quiero llevarlos ahora a las etapas del proceso de muerte de Jesús. Y vamos a empezar con estas. Cuando hablamos de que Jesús está en la casa de Caifás, dentro de las muchas cosas que él vive es que él es escupido y recibe bofetadas. El libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 67, nos cuenta esto. Encontramos también cuando es sentenciado a muerte por Pilato en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 30. Entonces, Jesús es escupido. Este es solo el inicio de su proceso de muerte. Es escupido y recibió bofetadas. Después dice que se burlan de él. Según lo que nos cuenta la Biblia, de Jesús se burlan en la casa de Caifás, cuando se presenta ante Herodes, como les conté ahora, que Poncio Pilato lo manda donde Herodes, cuando está donde Herodes, después de ser sentenciado a muerte, cuando Pilato lo sentencia a muerte, los soldados romanos se burlan de él. Uno de los criminales que está en la cruz se burla de Jesús, y las personas que pasan frente a donde él está siendo crucificado también se burlan de Jesús. La otra cosa es que dice que él es desnudado de sus ropas. Los soldados romanos le quitan todas sus ropas, después lo azotan y le vuelven a poner sus ropas. Otra de las cosas es que dice que Jesús es azotado. Y si leemos ahora, recordamos lo que acabamos de leer, Jesús es azotado y dice que el látigo tenía unas puntas de plomo. Yo quiero contarle que esas puntas de plomo, cuando entran a la carne, arrancan los pedazos de carne. Eso es lo que está viendo Jesús cuando es azotado. Dice que le pusieron la corona de espinas, eso lo sabemos. Y otra de las cosas es que Jesús no es ni alimentado ni hidratado desde que es arrestado en el monte de Getsemaní. Estamos hablando que vivió una agonía, no solamente en cuanto a las llagas, en cuanto al dolor, al cansancio, sino que estaba sin comer, sin poder ingerir líquido tampoco. Dice que también Jesús es obligado a cargar su propia cruz. Regresemos Jesús desde el arresto en el monte de Getsemaní hasta el momento de su cruz. Han pasado muchísimas horas. En todo ese tiempo Jesús ha sido golpeado, ha sido escupido, ha sido bofeteado, ha sido golpeado, no es alimentado y además tiene que llevar su cruz. Y recordemos que ya tiene una corona de espinas, ¿verdad? Y lo último dice que es clavado en la cruz de sus manos y sus pies. Vamos a esta parte, el proceso en la cruz. ¿Cómo fue ese proceso? Jesús es clavado a las 9 de la mañana. Y dice que después de eso, la ropa de Jesús se la sortean, o sea, tiran suerte, dice la Biblia, entre los soldados romanos. Le colocan el letrero que todos conocemos, que hemos visto en la iglesia católica, ¿verdad? Que dice INRI, que significa, este es Jesús, el Rey de los judíos. La tercera, tenemos que en ese momento Jesús es crucificado con dos delincuentes, uno a la derecha y a la izquierda.
a las 12, dice que de las 12 a las 3 de la tarde, la tierra se llenó de oscuridad. Nada se podía ver. A las 3 de la tarde sabemos que Jesús grita Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A las 3 de la tarde pasa esto. Y después de eso vuelve a gritar y es cuando muere. Dice que al instante cuando se da la muerte de Jesús, entonces pasa algo que es importantísimo para el pueblo de Israel, y es que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice la Biblia, se rasga en dos. En ese momento, de arriba hacia abajo, el velo es rasgado. Entonces, la distancia, la diferencia para entrar del lugar santo al lugar santísimo es eliminado. Otra de las cosas es que dice que hay un temblor, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Imagínense esto. Y dice, los hombres y mujeres que habían muerto resucitaron, pero hombres y mujeres justos. Y lo último dice que José de Arimatea era uno de los discípulos de Jesús. Él era una persona con mucho dinero y José de Arimatea, fue el que solicitó el cuerpo de Jesús, lo llevó a una tumba, que esa tumba era una tumba nueva y había sido tallada en piedra. Quiero contarles que una de las cosas que encontré leyendo esto es que el profesor E.Ed. Day, que él habla acerca de la muerte de Jesús en muchas exposiciones, lo que me gustó fue esta parte. Dice, la muerte de Cristo no se debió a la fatiga física ni a los dolores de la crucifixión, sino a la agonía de la mente que produjo la ruptura de su corazón. No sé si usted puede imaginarse eso. Para nosotros es muy fácil pensar que, claro, la cantidad de dolores, la cantidad de latigazos, las heridas que ya se le estaban haciendo en gangrena, ¿verdad? Todo eso pudo haber generado la muerte de Jesús. Pero lo que dicen los médicos es que la muerte de Jesús se debía a esa agonía mental, el poder pensar todo lo que está ocurriendo en ese momento, tanto que genera que el corazón se le rompa. Y no hablamos del corazón espiritual, estamos hablando del corazón físico. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque cuando pensamos en todo este proceso que les acabo de describir, un juicio totalmente ilegal, pero era el juicio justo. Usted y yo necesitábamos ser justificados por un cordero que no tenía mancha y solo podía ser Jesús, el que no tenía ningún pecado. Porque el libro de Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Era necesario un juicio totalmente ilegal, pero era justo lo que ocupábamos. Y la otra cosa, es una muerte dolorosa. Puede imaginarse usted cuando está con mucha ansiedad, con mucho estrés, que el corazón a uno le empieza a palpitar. Ahora imagínese esa palpitación durante todo un día completo mientras está siendo crucificado. Toda una noche mientras está siendo azotado. Mientras hay agonía en su corazón, en su mente, en su espíritu. ¿Sabe? Todo eso lo único que puede hacer en nosotros es que podamos agradecer ese sacrificio. Una muerte tan dolorosa, una muerte tan cruel, pero la Biblia describe que era la muerte necesaria para que el hombre fuera reconciliado con Dios, para que esa distancia que había entre Dios y el hombre pudiera, a través del sacrificio de Cristo, ser eliminada, tener un puente que nos vuelva a comunicar con Dios. Y yo quiero pedirle que en esta hora usted pueda orar conmigo, porque si en algo podemos estar agradecidos con Dios, es el proceso que Él pudo haber vivido para que usted y yo hoy podamos estar aquí, para que usted y yo podamos pensar que tenemos vida eterna, que Dios nos escogió, nos amó y nos ha cuidado, así como su palabra nos declara, y que no le importó todo el padecimiento
para que pudiéramos tener la vida que Dios quería que tuviéramos. ¿Qué le parece si donde está cierra sus ojos y me acompaña a orar? Padre, queremos hoy dar gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestro corazón, Señor, no puede estar más agradecido, Dios. No hay palabras que puedan describir, Señor, lo que después de leer estos versículos podamos entender cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento, cuánta injusticia en todo tu proceso. Señor, y hoy queremos agradecer por eso. ¿Sabe? Si usted está ahí en su casa y no sabe qué más hacer, si usted quiere arrodillarse y decirle solamente a Dios gracias, Jesús gracias, yo voy a pedirle que pueda hacerlo, que pueda decirle Jesús gracias, gracias, porque si no hubieras padecido ese juicio, si no hubieras estado ahí en el lugar privado, en la casa de Caifás, siendo calumniado, diciendo mentiras en tu contra, si no hubieras soportado el dolor de los látigos, del castigo, el ser escupido, el ser burlado, el ser bofeteado, si tú no hubieras soportado todo eso, hoy nosotros no teníamos esperanza. Hoy no tendríamos futuro, Dios. Pero gracias, gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias por tu dolor. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, y hoy quiero orar para que nuestra mente y nuestro corazón se alineen a ti, Dios. Que podamos, Señor, entender todo este proceso, Señor, con el corazón correcto. Señor, que no sea un asunto de emoción, que no sea un asunto de intelecto, que sea algo que transforme nuestro espíritu. El poder entender, Señor, que el sacrificio tenía un propósito más grande, que era el poder unirnos contigo, Dios, por la eternidad. Señor, oro para que nuestro corazón se conecte con ese propósito eterno, para que nuestro espíritu, Señor, día con día, Señor, pueda agradecer tu sacrificio, Señor, pueda agradecer que te despojaste del ser igual a Dios y venir a la tierra, Señor, para darnos vida, vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarse, gracias por quedarse hasta el final. Tenemos más temas que compartir, así que los esperamos en la próxima conexión que tenemos de este día para seguir aprendiendo acerca de la pasión de Cristo y sus últimos días. Chao.